El gobierno de la Autoridad Nacional Palestina presentó su renuncia ante el presidente Mahmoud Abbas, dimisión que podría allanar el camino para posibles reformas dentro de la organización y que recibiría apoyo de Occidente. El Parlamento de Hungría ratificó la adhesión de Suecia a la OTAN. De esta forma, Budapest despejó finalmente el camino para que el país nórdico se una a la alianza mientras la guerra hace estragos en Ucrania. Y siguen las protestas de los agricultores europeos. Mientras en el centro de Bruselas hubo choques con la policía, en Madrid una masiva manifestación pacífica se tomó las calles. En tanto, un grupo de agricultores polacos bloquearon el paso fronterizo con Alemania. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este bloque de noticias en France 24. Soy Francisco Velasco de la FIR. Es un gusto estar con ustedes. Abrimos este bloque de noticias en Cisjordania. Allí el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina presentó este lunes su dimisión en bloque al presidente Mahmoud Abbas. El primer ministro Mohamed Shtayyeh declaró que con esta renuncia buscan permitir la formación de un amplio consenso tras el que ha denominado como un genocidio contra el pueblo palestino. En tanto, desde el gobierno de Benjamin Netanyahu hablan de un supuesto plan de evacuación en Rafah ante el posible ataque terrestre. Fue jefe del gobierno palestino durante casi 5 años. Mohamed Shtayyeh, de 66 años, dimitió. El lunes presentó su renuncia al presidente Mahmoud Abbas. Su marcha se produce en un momento en que se están llevando a cabo negociaciones tras bastidores para reformar la dirección política palestina después de la guerra en Gaza. La próxima etapa requiere nuevas medidas gubernamentales y políticas que tengan en cuenta la nueva realidad en la Franja de Gaza. Conversaciones sobre la unidad nacional y la urgente necesidad de un consenso interpalestino basado en una norma nacional, con amplia representación y unidad basado en la extensión del poder de la autoridad a toda Palestina. Algunos observadores ven la dimisión de Mohamed Shtayyeh como una concesión a los estadounidenses e indirectamente a los israelíes. El primer ministro dimitido se había manifestado en varias ocasiones a favor de un gobierno de unidad con Hamas, que según Mohamed Shtayyeh forma parte del paisaje político palestino. Desde 2007, Hamas está en el poder en la Franja de Gaza, mientras que la Cisjordania ocupada está en manos del Fatah. Dos entidades rivales que se reunirán en Moscú en un momento en que los países de la región y las cancillerías occidentales piden una autoridad palestina reformada. En los últimos meses, voces palestinas han pedido la dimisión del presidente Mahmoud Abbas, acusado de impotencia ante la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. Entre tanto, en otro frente del conflicto sigue el cruce de ataques entre Israel y Hezbollah. A primeras horas del lunes, el ejército israelí llevó a cabo un ataque en el este del Líbano, acabando con la vida de 2 líderes de la milicia islamista. El bombardeo ocurrió en la llanura de Bekaa y se trata de la primera vez que el ejército israelí bombardea el este del país, desde el inicio de la guerra el 7 de octubre. No obstante, horas después, Hezbollah respondió con el lanzamiento de cerca de 60 cohetes contra un cuartel militar israelí. El enemigo cree que puede recuperar su posición ampliando sus ataques, como los dirigidos contra Baalbek y algunas otras áreas, porque cree que está compensando lo que le sucedió esta mañana a manos de los héroes de la resistencia que derribaron el orgullo de sus drones con misiles. La resistencia encontrará una respuesta adecuada a esta expansión de los ataques. Es un compromiso y una promesa. Vamos ahora a Hungría, que ratifica la adhesión de Suecia a la OTAN. Finalmente, y después de meses de atraso, el Parlamento húngaro dio el sí a la incorporación de Estocolmo a la Alianza de Defensa, lo que ampliaría el número de miembros a 32. Esta información de último minuto la ampliaremos en nuestros siguientes informativos. Y cambiamos ahora a la guerra de Ucrania. Las autoridades de la localidad de Sumy, en la región de Kharkiv, en el este del país, anunciaron que al menos 2 personas murieron por ataques rusos. Una casa y un edificio cercano han quedado dañados. Según las autoridades de Ucrania, este lunes Rusia ha lanzado 7 misiles y 14 drones no tripulados contra esta región y la de Dnipro. Al tiempo, los militares ucranianos confirmaron un nuevo avance ruso al anunciar su retirada de la aldea de Lastochkin, unos kilómetros al oeste de Avdiivka, en el frente oriental.
Y pasamos ahora a Francia. Allí el presidente Emmanuel Macron recibe a una veintena de líderes europeos para hablar sobre el desarrollo de la guerra en Ucrania y la escalada de los ataques rusos en las últimas semanas. Se espera que el presidente Volodymyr Zelensky hable en la reunión con el propósito de enviar un mensaje a Putin respecto de la unidad europea. Nuestra periodista en Francia, Natalia Ruiz, nos entrega más detalles. Se esperan cerca de 21 jefes de gobierno y de Estado, además de representantes de Canadá, Estados Unidos y del Reino Unido. El presidente Volodymyr Zelensky participará por videoconferencia. Son varios los objetivos de esta reunión, como usted lo decía, organizada tan solo el lunes pasado. La idea es sobre todo determinación, eso es lo que explicaba el Elíseo en un briefing que hizo el día de ayer, determinación por parte de todo el bloque europeo y en realidad de todos los aliados de Ucrania que están dispuestos a continuar haciendo un esfuerzo económico para poder apoyar a Ucrania en este conflicto, sobre todo en estos días cuando tanto se escucha hablar por parte de Rusia de que están a punto de ganar la guerra. Europa quiere decir que están atentos a todo esto y que pueden pues hacer muchísimos más esfuerzos. La idea también es no solamente de hablar de lo que se puede hacer de más, sino también de cómo hacerlo tal vez de una manera diferente, que funcione mejor, que haya una mejor coordinación entre los aliados ahora, justamente cuando en Ucrania pues hay una tremenda escasez de municiones y eso es lo que está agravando la situación en el frente. En algún momento el viernes en una reunión entre expertos decían que si se le hubieran entregado los aviones de combate que se les habían prometido y la cantidad de armamento que se les había prometido, las cosas estarían mucho mejor para Ucrania. Así que esos son, digamos, los objetivos de esta reunión, mostrar que hay una unidad y también una acción que se espera por parte de los aliados. Cambiamos nuevamente de tema. Nuevas protestas de agricultores europeos se tomaron las calles de Bruselas. Los manifestantes prendieron fuego a neumáticos y se agolparon a las afueras del Parlamento Europeo para exigir medidas para enfrentar los bajos precios de sus productos, las importaciones baratas y garantías frente a un eventual acuerdo con Mercosur. La policía antidisturbios disparó cañones de agua contra los manifestantes que arrojaban botellas y huevos, mientras unos 900 tractores atascaban diversos sectores de Bruselas. Y en Madrid la situación es bastante similar. Un convoy de cerca de 100 tractores atravesaron el centro de la capital española, creando interferencias en el tráfico mientras cerca de 5.000 manifestantes marchaban junto a ellos. El foco de la protesta exige al gobierno que presione con mayor fuerza a Bruselas para garantizar que los productos de fuera de la Unión Europea cumplan con las mismas condiciones sanitarias que los europeos. Y cerramos este recorrido por las protestas de los agricultores europeos en Polonia. Ahí los manifestantes que protestan contra la normativa de la Unión Europea y las importaciones de alimentos baratos procedentes de Ucrania bloquearon un paso fronterizo entre Polonia y Alemania. Los agricultores polacos tienen prevista una masiva convocatoria para este martes en Varsovia, donde solidarizan con las exigencias de los trabajadores del agro del resto del viejo continente. Desde la frontera entre Polonia y Ucrania, nuestra enviada especial Catalina Gómez Ángel nos tiene más reporte. Nos encontramos en el paso fronterizo de Medica, uno de los tantos cruces que hay entre Polonia y Ucrania a lo largo de la frontera, y esta imagen que ustedes ven a sus espaldas es una constante en muchos de estos puntos fronterizos. Son agricultores polacos que están bloqueando la vía de acceso al paso fronterizo, especialmente para los camiones que vienen de Ucrania cargados especialmente con ese grano y luego los que vienen de nuevo entrando hacia Ucrania. Ellos aseguran que ellos están en una posición desfavorable frente a Ucrania porque la Unión Europea eliminó las tasas de importación del grano ucraniano cuando hace 2 años comenzó esa invasión a gran escala y desde Europa se intentaba ayudar a Ucrania de todas las maneras. El presidente Volodymyr Zelensky en Ucrania ha dicho que solamente el 5% del grano que se exporta desde Ucrania viene por este paso fronterizo y que todo va en tránsito, que ninguno se queda en Polonia. Sin embargo, este no es el argumento que tienen los agricultores polacos, que dicen que todas las bodegas están llenas de granos ucranianos y que ellos van camino hacia la bancarrota. Así que las autoridades polacas, que han dicho que están buscando solucionar el problema, también se muestran del lado de los agricultores en un momento en el que ha habido un cambio de gobierno desde la derecha. Viene
el nuevo primer ministro Donald Tusk, que está tratando de balancear esta situación política después de que Polonia ha sido el país que más ha ayudado a Ucrania desde el comienzo de la invasión, no solamente permitiendo la entrada de refugiados, sino también permitiendo la entrada de ayuda militar, económica, de alimentos, absolutamente de todo. Ha sido el gran aliado de Ucrania, así lo que esto por el momento sigue siendo muy doloroso para los ucranianos, esta situación que se vive en la frontera. Bien, así cerramos este bloque informativo. Continúe con nosotros, ya regresamos con más noticias.